dice Mateo entonces, em, José su marido, Mateo 1:19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: y José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bien, aquí encontramos esta situación que el evangelista Mateo registra, muy curiosa, interesante, llena de aspectos importantes. Nos muestra esta situación a la que se enfrentó José, que tendrá un rol fundamental pues en la vida de Cristo. Sería su figura paterna terrenal, digámoslo así, ¿sí? Eh, Estaría en el hogar como padre del Salvador, padre terrenal. Sabemos, es evidente, pues que el padre terrenal de Jesús, pues simplemente es un encargado, digámoslo así, es en sentido funcional, porque pues como lo hemos indicado, pues el Señor Jesús nació virginalmente, sin la necesidad de la participación o de la relación sexual, como entendemos, como sabemos que ocurre u ocurrió. De tal manera que estos detalles pues siempre resultan bien interesantes para nosotros, porque eh, nos ayudan a entender los eventos que rodearon un propósito tan, por decirlo así, resaltante de la historia de la humanidad, porque todo lo que tiene que ver con Cristo, pues como sabemos, es de una relevancia tremenda, o sea, un propósito, una obra tan significativa para el hombre, como la de Cristo, que no hay ninguna otra igual, o sea, no hay ninguna obra de ningún hombre igual. Está rodeada de eventos que pues para nosotros resultan interesantes de estudiar. ¿Por qué digo que no hay ninguna obra humana? Aún desde un punto de vista, digámoslo así, histórico, ninguna obra humana ni ningún personaje pues ha dividido la historia en dos, y eso a mí no me parece un detalle menor. Es decir, uno no dice, por ejemplo, antes de, qué sé yo, Simón Bolívar y después de Simón Bolívar. En el caso de los franceses nadie dice antes de Napoleón y después de Napoleón. Y si usted pues estudia la historia de la humanidad en diferentes momentos y eras, digámoslo así, pues sí que han habido momentos importantes, pero no de un impacto tan grande para la humanidad en general como para decir o referirse históricamente con la figura de Cristo como centro, es decir, antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros no debemos pasar por alto ese detalle, es decir, porque como cristianos debemos entender la profundidad del impacto, el significado que ha tenido la obra de Cristo, ¿sí? Obviamente la humanidad eh, no entiende el efecto de la obra, pero sí capta la importancia del personaje. Esto es importante. El cristiano debe entender la obra y además obviamente captar la importancia, el significado del personaje del cual estamos hablando, ¿sí? Y pues que en efecto entenderla, ¿no? Ese es el, digamos, el propósito del asunto. Si no ocurre que entendamos el significado de la obra y del personaje, pues no podremos llamarnos cristianos. Seremos personas que probablemente conozcan o simpaticen, pero no entendamos la obra.
De cara a todo lo que he comentado, es que este tipo de versos son importantes y lo registra Mateo de una forma muy especial, ¿sí? Porque son los eventos que rodean a todo ese propósito concentrado en, por lo menos, en cabeza de Cristo, pero pues sabemos que, por ejemplo, aquí José tiene algo que ver, ¿sí? Y por eso dice aquí, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mire qué interesante como lo dice en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Obviamente el evangelista Mateo ya sabe que concibió del Espíritu Santo, ya es algo que se conoce, ¿sí? Entre los seguidores de Cristo y entre la familia de Cristo, en la misma María lo sabe, ¿sí? Pero el lector no lo sabe y José no lo sabe, ¿sí? Es bien interesante eso. Entonces el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José antes de que se juntasen, es decir, se le presenta a José una situación pues inesperada y difícil de manejar. Y esto nos puede ayudar a nosotros también a tener unos criterios para tomar decisiones en ciertos momentos. Porque a pesar de que nuestras vidas obviamente nunca igualarán el impacto de Cristo y el significado de Cristo, es decir, hay obras que ya están hechas, digámoslo así, ¿sí? Es como cuando hablamos de inventos en la, pues, de la historia y que hoy en la actualidad disfrutamos. Es decir, por ejemplo, yo no seré el que inventó el bombillo, es una obra que ya está hecha. Yo nada más me beneficio de esa mente que lo desarrolló, ¿sí? Yo no voy a inventar la anestesia, por ejemplo. Un día hablaba con mi padre respecto de un rey francés, Luis XIV creo, y otros, y en otras circunstancias, y me hablaba de la importancia, él me comentaba acerca de la importancia de la anestesia como invento, como el servicio a la humanidad, ¿no? Porque por ejemplo, en la historia medieval, y podemos incluso acercarlo hasta los 800 y de ahí para atrás, eh, no había anestesia, es decir, si a ti tenías una infección, una herida y tenías que ser intervenido para sanarte, era al más alto coste de dolor, porque toda una muela que te doliera, por ejemplo, eso, remedios caseros, nada parecido a la anestesia, eso, operaciones eran una carnicería, una gritería, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Entonces, yo no voy a ser esa persona que inventó la anestesia, ¿no? Ya no lo hice, ya no fue, ya hubo alguien que lo hizo. En el caso de Cristo, obra incomparable, de efectos incomparables para la humanidad, ya está hecha. Pero nosotros, nuestras vidas, pueden tener un propósito y pueden tener un significado y pueden tener un impacto en la voluntad de Dios, y de eso justamente hablamos el día martes. O sea, a mí me parece que uno no debe, digamos, estar como tan cerrado que no entienda que Dios quiere usarlo, ¿sí? Eso es. A veces el egoísmo nuestro nos lleva a asumir posiciones en las que solo estamos en la mira nosotros, y pues no es correcto, no es una forma correcta de vivir eso. Eh, Eso condiciona también el tipo de persona que uno es decir, el tipo de impacto, servicio que presta a la comunidad, a la generación. Pero pues hay que decirlo, ¿sí? Porque si usted, digamos, no, por lo menos no se le presenta este concepto de,
de utilidad de nuestra vida, pues usted se quedará, digamos, con los más mezquinos preceptos y conceptos, digámoslo así, que cada persona tiene. ¿Sí? Es decir, para mí, yo hago esto, por mí, esto es todo lo que quiero esto otro, y no tratamos de congeniar con la mente de Dios, que la mente de Dios nunca es tan digamos, tan en, enfocada en un solo punto. Él es de una visión mucho más amplia. Bien, entonces a José se le presenta esta situación y poco se habla de José y poco se entiende su perfil. Hoy quizá dediquemos a eso para entender cómo él maneja la situación. ¿Sí? Cómo maneja esta situación inesperada en la que se está llevando a cabo un propósito de Dios que él no pidió, tampoco merecía, digámoslo así, podríamos decir, ¿no? Desde un punto de vista moral, podemos decirlo, pero ya veremos, por ejemplo, que la forma en que él maneja, pues lo deja muy bien parado al tipo, la verdad, ¿sí? Es decir, una persona que tiene unas características que el evangelista Mateo señala útiles para ese propósito de Dios, ¿sí? Que invade su vida, porque digamos, en muchos casos el llamado del Señor es invasivo, interrumpe una trayectoria de pecado. Es más frecuente que eso ocurra a que haya una persona en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de su propósito. Lo más común es que una persona esté en su agenda, en su propósito, y el Señor irrumpa de una manera clara y fuerte en su vida. Casos que podemos señalar como ejemplo de esto, pues es José mismo, aquí está, María misma, hablamos del apóstol Pablo, por ejemplo, cuando fue interrumpido en su camino a Damasco. Hablamos de los pescadores, Pedro, por ejemplo, y Andrés, su hermano. Y en una mayoría considerable, digámoslo así, ese es el caso predominante, es decir, Dios interrumpe. Y eso es algo con lo que hay que saber jugar, digamos, o saber interactuar. ¿Qué está pasando en mi vida y en mi generación? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Porque hay temporadas de mucho silencio de Dios, hay temporadas, hay gente a la que no se le ha manifestado, pero uno sí percibe, si entiende que Dios uno lo está viendo actuar en un movimiento, en un ministerio, en un liderazgo, en nuestra vida, uno lo debe entender y debe manejarse muy prudentemente en ese rol, ¿sí? Entender qué parte tengo yo allí. Y esto es delicado porque cada siervo y discípulo y persona tiene un rol muy específico. Y lo veíamos en su día cuando analizábamos el caso, por ejemplo, de María, Marta y Lázaro. Es decir, ellos no viajaban con Jesús, por lo menos siempre. La mayoría de veces se quedaban en Betania, ¿sí? Pero eso no les quita que fueran discípulos reales, auténticos y hasta amigos del Señor, ¿sí? Todos esos son detalles que a mí por lo menos me hablan mucho y me dan una visión, digamos, más estereoscópica, podríamos decir, de lo que es estas escenas, ¿sí? No tan simplista, ¿sí? En la que, por ejemplo, cada rol, por ejemplo, eh, es malinterpretado y si yo no soy el centro, yo no participo inteligentemente, o yo me comparo con otros que ya han hecho otras cosas, ¿sí? Yo me comparo con otros y a veces, por lo general, grandes que han hecho grandes aportes en el camino de la fe, en el reino de Dios, y no entiendo cuál es mi lugar,
¿Quién soy yo? Para eso sirve estudiar los personajes bíblicos, entre otras cosas, ¿sí? En el caso de José, por ejemplo, y María, pero hoy hablaremos de José, ninguno de ellos pidió, ninguno de ellos les advirtieron. Hay que señalar que no eran personas a las que por ejemplo, se les profetizó esto, ¿sí? Em, o que tuvieran padres que les profetizaran algo a ellos, ¿sí? Hombre, hay que decir que a María se le apareció un ángel y le profetizó, obviamente, algo que ocurrió meses después, pero la mujer no sabía ni siquiera cómo manejar esa situación, ¿sí? Entonces, pero cuando se establece el tema, vemos pues que las cosas salen muy bien, salieron muy bien, ¿sí? Son detalles, eventos que van dándole forma a ese gran evento magnífico de la vida, del nacimiento, vida y muerte del Señor y resurrección. Entonces dice, estando desposada María, su madre, con José. José era el prometido de María, es decir, o María era la prometida de José, más para tener una mentalidad un poquito más judía, digámoslo así, ¿no? Se habían comprometido, esa es la palabra, ¿no? Comprometido para casarse con José. Entonces, mire la situación. Están comprometidos. Según la cultura judía, ¿sí? Cultura formada hasta cierto punto por la ley de Moisés y todo eso, pues el compromiso era un paso previo a las bodas, al matrimonio, ¿sí? Pero en la que no se tiene permitido la relación sexual, ¿sí? Y eso es importante porque obviamente es el orden de Dios, es lo correcto, ¿sí? Es lo moralmente, digamos, aceptable, es lo moralmente conveniente también. Bueno, en el caso de María, que estaba comprometida, ellos no se habían conocido. Conocido en un sentido bíblico, pues es sencillamente la relación sexual. Entonces que a mí, yo por lo menos analizo la situación, ¿no? Analizo la situación. A mí que mi prometida me salga embarazada. Es que esas cosas no son, o sea, uno no las debe pasar por alto, ¿sí? En la Biblia, las vidas de la gente tienen unos criterios de normalidad, es decir, a mí que mi prometida me salga embarazada, ¿cómo reacciono yo? ¿Sí? Entonces ahí vemos la reacción y el tipo de persona que es José, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado se registra que era justo y que no quería infamarla, es decir, él de alguna manera, ¿sí? En la rectitud en la que había sido formado, era un hombre recto, y esto va a tener unos significados, ya va usted a ver de qué manera en la historia. No quería que ella fuera avergonzada en público, no quería eso, porque si él, por ejemplo, la dejaba y hacía un escándalo, y ahí está mi prometida que me salió embarazada, vaya usted a saber de quién, la dejaba en una condición de vituperio, de vergüenza y de señalamiento y de estigma que para la sazón era insoportable, la verdad. Cuando digo la sazón me refiero a la temporada, ¿sí? Es decir, y la cultura, ¿sí? Es decir, era insoportable eso. Para la persona que llevara ese estigma de ser, por ejemplo, en este caso era claro, ser fornicaria, adúltera, podríamos también añadir un sentido, aunque esto en el matrimonio, pero ya desposada, prácticamente es un adulterio eso, ¿sí? Y tener un hijo, digamos, un bastardo,
también. Sí, era digamos, un estigma muy, pero muy incómodo con el que vivir. Entonces vemos, por ejemplo, que la rectitud de José, porque ahí no dice que era por amor a ella, es decir, obvio, se entiende que es por amor, pero no por un amor dirigido a ella, sino por ese deber de, digamos, de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, que es básicamente un criterio de un mandamiento, ¿sí? Es decir, es rectitud, ¿sí? Él seguramente ya escuchó de boca de María, le dijo, este hijo es del Espíritu Santo. ¿Cómo? No, 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 no puede ser. ¿Por qué a mí? De todos los casos que hay, de todas las jovencitas, ¿por qué a mí? Es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué llega a mi despacho esta situación? ¿Por qué? ¿Sí? Tener que enfrentarme a esa situación de que mi prometida me diga eso. ¿Sí? No es fácil de creer. Creo en el Espíritu Santo. Ahí vemos que José cree en el Espíritu Santo, identifica la figura del Espíritu Santo en toda la historia de Israel. Por ejemplo, cuando el Espíritu venía sobre Sansón, o cuando el Espíritu vino sobre Saúl, o cuando el Espíritu venía sobre algún profeta. Entonces lo identifica, no es una figura extraña, pero dice, no, y él planea dejarla. La razón de que sabemos que ese es el razonamiento lógico y esperable, digamos, es que él planea dejarla. Por eso dice en el 19, quiso dejarla secretamente. Entonces dijo aquí, la idea es pues, que ella salga lo mejor posible de esta situación, pero yo no me caso. No, 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 no. Sí, coger una mujer que me sale embarazada cuando estamos comprometidos. Sí, no, eso es mucho para mí, pero lo planea dejarla secretamente. Entonces hay varias cosas. Justo en este sentido es una rectitud moral, digámoslo así, un temor de Dios, una fe en Dios, porque sabemos para que la Biblia le dé el calificativo de justo a una persona tiene que estar básicamente en los términos de Dios. Tenía fe porque el justo por la fe vivirá, sabemos. Entonces, tenía fe, era recto, no quería infamarla, o sea, no quería avergonzarla en público, así que hizo planes en secreto para dejarla, para romper el compromiso. Eso era complicadísimo, ¿sí? Es decir, en la cultura judía, dar ese paso hacia atrás era un tema que iba a ser muy cuestionado y que tenía que tener razones de fondo. Por eso él dice dejarla en secreto. Mira el manejo que le iba a dar. Es un manejo prudente, es un manejo sensato, es un manejo, podremos decirlo, correcto. Ese perfil es la figura paterna del Salvador, digámoslo así, en la tierra. ¿Sí? Ese perfil. Porque uno ve, por ejemplo, que hay veces que la gente le pasan cosas que no espera. Es decir, le son infieles, por ejemplo. Le encuentran conversaciones en el celular que no los dejan bien parados. Y las reacciones de la gente no son prudentes, sino que añaden pecado, añaden daño, ¿sí? Por ejemplo, difaman al traidor. Y hombre, pero si es traidor, ¿cómo no me voy a quedar callado? Está bien, si es traidor, si te ha hecho daño y todo eso, tú puedes asumir una postura en la que lo avergüences en público. Si eso haces, no estás, digamos, actuando. No estás dejando que Dios vengue tu causa, por ejemplo. En este caso, José si planea dejarles porque tiene casi seguridad de que ella le fue infiel. Si no, no la deja. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo es como que subyace, digamos, o está detrás de la narración que él dice, pues si lo hizo, que Dios lo avengue. No voy a ser yo.
¿Estamos de acuerdo? Esa es la justicia de la que se refiere cuando dice cómo era justo. En otras palabras, cómo era recto. Si analizamos, y tal vez sea útil profundizar en el lenguaje original de esa palabra, vamos a ver qué dice. Puede ser, being a just man, dice acá, diakaios, dikaios, bueno, esa palabra, ¿no? Sí, justo, recto, es más, digamos, predominante el concepto de rectitud, ¿sí? Es una persona apegada, digamos, a la ley, eh, honorable, que está comprometido con lo correcto por honor. Mire, qué interesante esa palabra, ¿no? Muy interesante esa definición. Está comprometido con lo correcto por honor, ¿sí? Eh, y se conforma a las reglas de la sociedad y de Dios. Pero tal vez es de Dios y de la sociedad la forma correcta. Entonces, eso es. ¿Sí? Entonces, uno, por ejemplo, puede, si uno no tiene la fe y uno no tiene esta justicia, digamos, uno, mejor dicho, y creo que todos estamos más cerca de ser la persona contraria a este modelo, es decir, que si le hacen algo, exponen, difaman, ¿sí? Eso no hizo Cam con su padre Noé cuando lo vio desnudo y borracho. Eso hizo. ¿Recuerdan? ¿Qué diferencia lo que hizo Set? Perdón, Sem. ¿Sí? Y cuando uno analiza eso, esas son las cosas que nosotros debemos cuidar, digamos. Es decir, a uno le pueden haber pasado cosas que no espera, que parece que son un revés en su vida, un error, ¿sí? Algo que usted no puede permitir, como José dijo, no, yo voy a dejarla en secreto. Pero uno ve gente, por ejemplo, que hace griterías, hace exhibición, digamos, de su problema, lo exponen. Típicos casos vemos a la mujer hablando mal de su marido con su madre, con la suegra del tipo, o con sus amigas, ¿sí? Dejándolo mal parado al tipo, ¿sí? Exponiendo sus errores, exponiendo sus pecados si los hay, a veces ni siquiera eso, a veces exponen sus defectos, ¿sí? Los hombres también a veces cometemos esos errores, es decir, el manejo que le damos a las situaciones es terrible. A veces hay una mujer que no se siente valorada y entonces porque no se siente valorada va y le comienzan a hablar una voz y van y adulteran y se meten y se... Hay gente que hasta deja de asistir a la iglesia por no ver a sus ofensores, ¿sí? Interesante el asunto. Dice, no, yo no voy más. Sí, esto es insoportable, una cosa así. Cometen error. Una vez alguien me dijo que había dejado de asistir porque a la iglesia iba su familia, en este caso hablamos de tíos, eran tíos, y que él no estaba conforme con el comportamiento de ellos y los manejos. Y cuando yo analicé la situación, me la comentó el que estaba equivocado, él era el que no quería ir. Pero aun cuando hubiera sido diferente y le hubiera asistido la razón, esa no es una forma correcta de manejar. Ese tipo de personas, atención, y esto que les sirva, ese tipo de personas son las que no les sirven a ninguna causa. ¿Sí? No sirven. ¿Sí? Su ego es tan grande, esa persona es más orgullosa de lo que cree que es. Su ego es tan grande que solo sirve a él. ¿Sí? Y a veces ni a él le sirve, porque no puede ni resolver los más domésticos de las necesidades. No le pueden resolver a su familia a veces. ¿Sí? Bueno.
Entonces, ¿qué le va a servir eso a la iglesia? No le sirve, ¿sí? No le sirve a Dios, no le sirve. ¿Sí? Y esto uno lo tiene que ver en un sentido en el que le hable a uno, es decir, hombre, a mí si me sale esta situación, de pronto yo no maneje con tanta destreza lo de José, ¿sí? Pero si yo soy de los que tiro la casa por la ventana, llamo a todo el mundo, hago todo un show emocional, porque a veces uno ve eso, hombres, por ejemplo, que se salen de casillas, mujeres que hacen shows a sus prometidos, más adelante esposos, hijos que no saben manejar, digamos, las situaciones de sus padres. Por ejemplo, hace un tiempo miré yo un comentario, ahí me salió en las redes, me salió a una persona que se declara abiertamente lesbiana y se declara abiertamente, digámoslo así, contraria a la iglesia. Y cuando le preguntan dice, es que mis papás eran pastores, son pastores, y yo me cansé, yo me cansé de ver que mis papás peleaban mucho y que cuando llegábamos a la iglesia todo teníamos que poner una cara de que todo está bien, de que somos una familia perfecta, que somos una familia feliz, que somos una cosa. Y yo me cansé de eso y por eso me aparté y me eclosioné, digamos, o salí del closet, digámoslo así, y ahora soy abiertamente lesbiana y me opongo a todos esos esquemas religiosos, la congregación y todo eso. ¡Qué error! Es un error. Porque la intención no es la rectitud, como en el caso de José. Si yo soy recto, por ejemplo, y yo veo que mis papás pelean, y yo veo que mis papás discuten y son pastores, yo tengo que entender que las familias tienen defectos, tienen problemas, y ahí el problema posiblemente es tratar de mostrarse como perfectos. Pero yo creo que los padres no trataban de mostrarse perfectos, simplemente uno no va a llegar a la iglesia haciéndose caras o sea, no, o sea, se modera, uno no, sí, o sea, uno no va a mostrar eh, esa parte, porque eso es muy privado, ¿sí? O sea, que está mal manejado el asunto. No está orando por eso, la mujer no está orando por eso. Lo que está utilizando es una excusa en eso para justificar su pecado y justificar su incredulidad. Eso es, no más. ¿Sí? Porque digamos que uno cuando vive, por ejemplo, está cerca de una figura pastoral y todo eso, uno tiene que ver que no son perfectos y que no tienen que ser la familia perfecta. No, hombre, habrán límites de lo tolerable, ¿no? Entendemos, pero digamos que en términos generales es un error. Al contrario, el Evangelio lo que nos habla es que eso puede pasar. Pasa. Hay discusiones, hay pleitos, a veces es muy difícil que se pongan de acuerdo y todo eso, pero eso no, o sea, yo no lo puedo usar para, por ejemplo, difamarlos. Tú no conoces a mis papás, no, porque aun cuando sean reprochables, no estoy dejando lugar a la ira de Dios y a la justicia de Dios. Es muy interesante esto que viene a mi mente. Eh, Dios, voy a buscarlo, si alguien me ayuda. Deja, 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 dejad lugar a la ira de Dios. Sí, sí, ya lo encontré. Mire esto, por ejemplo. Mire esto que dice en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos. Esto es algo difícil, pero yo tengo que ir paso a paso en Mateo para mostrarles el perfil y que si usted, o
O sea, hombre, lo que trato de decir es, si nosotros no funcionamos bien en esto, o sea, ¿qué puede surgir? ¿Qué propósito de servicio a los demás, a Dios, puede surgir? Ninguno. ¿Sí? Mire cómo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Pregunto, en el caso de esta joven que comento, ¿está dejando lugar a la ira de Dios? No. En el caso de esa mujer que dice haber sido pisoteada, ¿está dejando lugar a la ira de Dios y a que Dios se vengue si se aparta de la iglesia, si deja la oración y añadido con eso se consigue otro y desmantela el hogar y manda todo a la porra? No, ¿sí? Por ejemplo, hay divorcios que tienen que darse, pero todo eso hay que saberlo hacer. Es como decir, mire incluso que José planea dejarla. No es que la dejó impetuosamente, porque aún para un divorcio hay que hacerlo con un cálculo minucioso. ¿Sí? Hay que planear. ¿Cómo hago esto para que genere el mínimo daño posible? Eso es como arreglar un problema de la casa, como una cirugía. ¿Por dónde corto? ¿Por dónde abro? ¿Sí? Para que sea lo menos dañino para mí y para los demás. Para en este caso la persona que tengo delante y que Dios se vengue. O sea, señores, poco se habla de José, pero en este sentido es un tremendo ejemplo. ¿Sí? Casi que no tiene nada que envidiarle a David, porque David deja lugar a la ira de Dios en el caso de Saúl, pero es que Saúl es el rey. En cambio, esta señora es la prometida. ¿Sí? ¿Entendemos la situación? Espero ser claro con ustedes porque su edificación, para mí por lo menos lo siento muy nutritivo. ¿Sí? Yo puedo decir, no, es que, por ejemplo, hay gente que dice, mis papás más le dan a mi hermano, mis papás más le dan a la empleada. ¿Sí? Así a veces uno se encuentra casos, ¿no? En los que los papás más le dan a la empleada que al hijo. ¿Cómo dice uno para agarrarse? Dios mío, ¿cómo es que no? Hay madres que son más protectoras, entre comillas, nobles con sus amantes que con sus hijos. A veces han habido casos en los que el padrastro abusa al hijo y no le creen las madres. ¿Sí? Idolatran a ese tipo. ¿Sí? Y a veces los hijos viven así. Y obviamente en esos casos, por ejemplo, una consejería no estaría mal para ver si planeamos un escape, para ver si planeamos una solución. ¿Sí? Si a mí una situación de esa se me presenta, ¿sí? Yo planeo el escape para que no siga siendo abusado, pero hay que planearlo, hay que moverlo y hay que dejar lugar a la ira de Dios. ¿Sí? Hay que dejar lugar a la ira de Dios. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Esto lo lleva a otro nivel. El apóstol Pablo dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Bueno, pero pongámoslo en un término más terrenal, digamos, más en nosotros. ¿Sí? De ese discípulo un poquito más, quizá menos capaz que representamos nosotros. Hombre, a veces nos quejamos de injusticias que no son tales, no son tantas. ¿Sí? Pero si las hubiera, por ejemplo, que a mis hermanos le dan más, o yo no sé, no tengo la atención, deje lugar a la ira de Dios, porque si usted reacciona mal, pues está en un problema. ¿Sí? Por ejemplo, si hay casos insostenibles en el matrimonio, hay que planear un divorcio, hay que hacerlo en el temor y en la rectitud. ¿Sí? Hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo.
Yo no puedo dejar de congregarme por eso, ni dejar de ser discípulo de Cristo por eso, ni dejar de servir por eso. ¿Sí? Espero ser muy claro. No puedo. Si hago eso, estoy manejando mal. Y los malos manejos son la razón por la que la gente no despega, no tiene un efecto en los demás. ¿Sí? No tiene un efecto, no sirve a los demás. No da ejemplo de nada especial. En el caso de David es especial porque él hizo lo que nadie hizo. ¿Sí? Manejó la persecución de una forma en que nadie la manejó. Y José resulta que al final del día lo vemos que acompañó a Jesús durante su vida y hombre, ¿qué podemos decir? Es decir, si dice la Biblia que es justo, se salvó por fe, ¿sí? Pero esa situación de manejar la vida de Jesús no es fácil. Es más, les comento, nació Jesús y ya estaba dando problemas, no en sí mismo por él, sino por toda el, digamos, la situación que conflictúa un caso tan especial. Herodes mandó a matar a los niños, o sea que José ahí ya tuvo que decir, es decir, este hijo no es mío, yo me tengo que ir de mi tierra. ¿A dónde? Egipto. Bastante interesante ese perfil de este hombre. Bueno, continuemos. Entonces hay que dejar lugar a la ira de Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que está haciendo José. El justo hace eso. Deja lugar a la ira de Dios. Caso bien difícil, porque cuando uno se siente ofendido, cualquier cosa, uno ya quiere de ahí entrar en la pelea y aquí, si me caigo contigo, como dicen los políticos, ¿no? Ahí dicen los políticos, dice, no me molesten porque comienzo a hablar y nos caemos todos. Bueno, solito no me caigo, ¿sí? Y claro, hay esas redes de corrupción que hay en los políticos, entonces todo el mundo calla porque por si se va uno se van todos, ¿sí? Así es. En este caso, es decir, él justo deja que eso se maneje y planea. Él dice, planeó dejarla o quiso dejarla secretamente. En ese caso, donde es prudente, uno no lo ve, digamos, con la intención, por ejemplo, de difamarla, viene una ayuda de Dios. Es la visión en sueños que tuvo, donde le dice, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y a mí cuando yo leía esto, me surgía una pregunta que puede dirigirse de la siguiente manera a los diferentes casos de la congregación. Si te divorcias, ¿por qué te divorcias? Esa es una pregunta. Porque hay gente que simplemente se divorcia porque repudia a su marido o a su mujer y están interesados en otra. ¿Sí? En el caso de los hijos, ¿no? Si, si te quejas de tus padres, ¿por qué te quejas? Si los desobedeces, ¿por qué los desobedeces? ¿Sí? Y eso nos lleva a las intenciones. Una persona malintencionada no va, es decir, el Señor no le va a dar una solución a ese caso. ¿Sí? Las intenciones de nuestro corazón, el Señor las discierne. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo sirvo, ¿por qué sirvo al Señor, a la causa de Dios? Todo eso se pone a prueba. ¿Sí? Si yo predico, ¿por qué predico? El apóstol Pablo llega a decir que hay unos que lo hacen por envidia, literal. ¿Sí? Ahí en la Biblia está. ¿Sí? ¿Por qué hago las cosas? Porque digamos que en la rectitud que vemos en José, él planea dejarla, pero no,
no se ve que la deja porque sea un promiscuo, porque sea un desordenado, porque sea... No, planea dejarla porque está manejando una situación muy difícil y es tener que aceptar la idea de que ella, comprometida con él, pues le fue infiel, básicamente, a eso se reduce. Y por eso es que las palabras del ángel dice, y pensando él en esto, mire cómo dice de interesante, mientras él pensaba en esto, vamos a leer aquí voy a leer la palabra de Dios para todos, que era la que teníamos como de referencia. Dice de la siguiente manera, pero mientras pensaba en esto, ahí viene la visión, viene el sueño, viene la revelación. Por ejemplo, cuando usted esté en una situación de mucho apremio, tranquilo, vaya a la iglesia, calmado, pasito, ¿sí? Lea la Biblia, ore, mientras piense en una solución, ¿sí? Hombre, habrán casos muy especiales en las que es huir, ¿no? O sea, pues lo van a violar, pues huya, si puede, ¿no? Pero hay otros casos que son de manejo y son los más cotidianos, los más pues así. Dice, mientras pensaba en eso, entonces mientras usted piensa en eso que es un problema, eso que es una situación, ahí pida la revelación del Señor. Dice, Señor, háblame, porque yo tal vez me quiero divorciar porque soy impaciente, intolerante, tal vez me quiero divorciar porque soy duro de corazón, que es la causa que Cristo más adelante señala en el Sermón del Monte, ¿sí? Y en sus enseñanzas, perdón. Y el Señor nos puede mostrar todo eso. Ya no quiero ir más a la iglesia. Deja que el Señor te hable, porque a veces las razones el Señor te las va a ir aclarando. ¿Sí? Ese es un criterio prudente y ese es el más útil, digámoslo así. Entonces dice, apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado, lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Ahora, voy a ir rapidito porque el tiempo se nos fue. ¿Qué pasa después? José la toma por mujer y todo mundo entiende que él es el papá. Él no andaba diciendo, sí, pero yo soy el encargado, pero yo no, ese no, aparte no se parece a mí. ¿Sí? No lo vemos en ese plano, porque cuando a Jesús le dicen, lo comienzan a conocer ministerialmente, no dicen, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿Sí? Ahora, si yo veo esta descripción, por ejemplo, de José aquí, y más adelante veo cómo se va a Egipto, ¿sí? Y resulta muy prudente el Señor. Y se los voy a demostrar con algunos detalles bíblicos que simplemente voy a comentar. Primero, se va a Egipto por la visión que Dios le da. Vive allá, ¿sí? Un tiempo criando a Jesús. ¿Sí? Muy interesante. Luego vuelve y en lugar de volver a Belén, donde nació Jesús, y a Nazaret, de donde era, a Belén, donde nació Jesús, se va a Galilea. Y lo hace porque había un tirano gobernando en Judea, ¿sí? que era Arquelao. Y todo eso José lo calcula para cuidarlo a ese proyecto que era Jesús. Entonces, eso tiene un significado tremendo, ¿sí? Al ver esa descripción, cuando dicen que es un carpintero, la Biblia dice que es un carpintero, que lo conocían así, yo veo varias cosas, que no era de esos carpinteros que abundan en nuestra sociedad, porque los carpinteros si de algo tienen fama, perdóneme, ¿sí? Es que no entregan los trabajos, ¿sí? No los entregan, yo no sé, como que se han propuesto que opinemos eso de ellos, se propusieron que opinemos eso de ellos, todos, la mayoría se salvarán dos o tres, ¿sí? Pero yo no me he topado con el primero a mí, que me entregue en las fechas, en el tiempo y lo que yo pedí. No, ¿sí?
Parece que no son como José. José era un carpintero y ese te decía, se le entrego la mesa en 20 días, deme el 50% y le entrego. Y él iba y entregaba. Por eso yo veo, porque si maneja así el caso con su persona, con su comprometida, es evidente que teme a Dios, todo eso, ¿entiende? Entonces, muchos dicen, por ejemplo, que Jesús era pobre y que porque José era pobre. Y eso no es necesariamente una visión históricamente sustentable, porque hay que entender que si era carpintero podía trabajar por sus propios medios y no era un asalariado. Pobre era una persona que era un jornalero, por ejemplo, le pagaban el día y no tenía ni para comprar las herramientas de un taller y no tenía un conocimiento. En el caso de José, se entiende que es una clase media, clase media. José, María eran clase media, podían, tenían su taller, funcionaban allí, o sea que a Jesús comida no le faltó, tuvo todo lo que necesitó y tuvo para vestir y todo. Cuando Jesús empieza su ministerio eso es diferente, porque obviamente pues empieza y hay momentos donde uno lo encuentra que él no, ni siquiera se enfoca en manejar la bolsa de su ministerio, es decir, no está pendiente de eso, ¿sí? Pero José es una clase media, como Pedro. Pedro era pescador, tenía un barco, ¿sí? Tenía redes y posiblemente ayudantes, ¿sí? Esos perfiles son importantes. ¿Por qué? Porque a uno de pronto le construyen la idea de que, de que José es muy pobre. No, Jesús nació en un pesebre fue por un tema de ocupación, podríamos decirlo así, hotelera, digámoslo así. ¿Sí? Es un tema de ahí no más. Pero no es por eso. José era un hombre responsable. José era una persona que tenía su taller, ¿sí? Y que para la sazón, con toda seguridad podemos decir, como hasta hoy, es decir, todos necesitamos muebles. Una sociedad, por ejemplo, como los helenistas, donde había mucho rico, era una persona, tenían para hacerle los muebles, las mesas, las camas, los closets. Seguramente José le hizo un closet o le hizo el amoblado de, de algún recaudador de impuestos, que esos eran ricos, ¿sí? Entonces él tenía su trabajo. En la escala social de las clases sociales del tiempo de Jesús, es notorio que hay unos que están hasta abajo, ¿sí? Que son los mendigos, los leprosos, ¿sí? Los lisiados, los que no podían trabajar, los que no se podían valer por sí mismos, los pobres, que eran los jornaleros, de esos también habían bastante, esclavos también, pobres. Pero ya cuando hablamos de un carpintero, o sea, por favor, hay que entender que digamos, en la perspectiva social de la época, un carpintero era una persona respetada y de un saber, de una utilidad, ¿sí? En esa época tenían una condición, ¿sí? Entonces, todo eso es importante porque nos deja ver que las cosas, o sea, que rodean los eventos de Cristo, necesitaron este tipo de perfiles. Yo no sé, yo he estado sintiendo esta última parte de mi estudio personal que uno debe verse al espejo frente a estos asuntos, porque uno debe decir, Señor, pues usa esto, usa lo que tengo, usa lo que soy, ¿no? Eh, Al final no es tan importante mi pelea, no es tan importante mi drama personal, ¿sí? No es tan importante mi satisfacción, ¿sí? No se trata de yo siendo padre, se trata de un proyecto en mis hijos también, ¿no? Todo eso me habla a mí, me edifica y me da una visión un poco más abierta que el Señor me muestre a que mis rencores no son más importantes, mis dudas no son más importantes, mis peleas no son más importantes. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar.
Gracias, Señor. Te damos gloria y bendecimos tu nombre. Gracias por tus misericordias, por tu fidelidad, Señor. Porque tú eres bueno y tú nos muestras, Señor, estas verdades escondidas en tu palabra, puestas allí, Señor, para nuestra edificación. Primero, gracias porque hoy podemos tener el beneficio de tu obra, que es, por la fe en ti, el perdón de nuestros pecados y la herencia entre los santificados. Y la herencia entre los santificados es la vida eterna. Y también todas las promesas a los siervos de Dios, a los reconciliados con Él. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe nuestra gratitud. Gracias, Señor. Gracias por llamarnos, por usarnos. Grande eres tú, Señor. Grande eres tú, Señor. Gracias por hablarnos. Tu valiosa, preciosa palabra. Si tú te preguntas cuál es el efecto de lo que Cristo nos dejó en su obra, es el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Nosotros recibimos, Señor, la vida eterna y el propósito que nuestra vida no tenía. El propósito que nuestra vida no tenía, lo recibimos. Digno eres tú, Señor. Gracias. Perdona nuestros excesos, nuestras imprudencias, nuestras injusticias. Sí, Señor, perdona nuestras injusticias. Permítenos, Señor, en tu misericordia, reparar lo que se ha hecho mal. Perdóname y ayúdame a reparar lo que se ha hecho mal, Señor. Ayúdame, Señor. Concédenos santo eres tú, Señor. Concédenos con tu poder, algo de tu poder en ese aspecto, Señor, para poder reparar lo que hemos hecho mal, para poder seguirte fielmente, para poder ir con cuidado, con mesura, con precaución, Señor, en la toma de decisiones, donde no estemos nosotros en lo más importante, sino tú. Gracias, Señor. Santo eres tú, Santo de Israel. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias. Fija estas palabras en nuestro corazón para que en el momento en que las necesitemos las podamos usar, Señor. Estos modelos. Prospera quien cree, Señor. A quien reverencia tu palabra, Señor, ábrale el entendimiento. Dale tu verdad, Señor, y concede en tu respaldo a todas sus necesidades. Digno eres tú. Tú eres bueno, Señor. Fiel eres tú.
respalda, sustenta, fortalece, Señor, a tu pueblo. Tú eres bueno, Señor. Grande es tu nombre, poderoso es tu nombre. Permíteme en esta mañana bendecir a cada uno de tus hijos e hijas, declarar tu gracia, poder y victoria, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.